¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Somos estudiantes del curso de Cátedra Vallejo. Tenemos como asesora a la profesora María del Pilar Valentín Oliva. Les mostraremos detalles relevantes de la vida de Vallejo, considerado uno de los poetas más importantes de Latinoamérica. Asimismo también ahondaremos en su pertenencia al Grupo Norte, conocido previamente como la Bohemia Trujillana. César Vallejo nació en Santiago de Chuco y falleció en 1938 en la ciudad de París, en Francia. La Bohemia Trujillana, luego conocido como Grupo Norte, fue un conjunto de literarios y eruditos, tanto del arte, la política, la música y la literatura peruana. Iremos conociendo poco a poco dentro de este video que tenemos para ustedes detalles relevantes tanto de Vallejo como de los integrantes de este Grupo Norte. Acompáñenos entonces a conocer un poco más de Vallejo y del Grupo Norte. Entre los integrantes del Grupo Norte se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre, José Eulogio Garrido, Macedonio de la Torre, Carlos Valderrama, Federico Esquerren, Alfonso Sánchez Urteaga, Alcides Espelucín, Antenor Orrego, César Vallejo, entre otros. Todos con grandes talentos, los cuales eran de suma importancia para dicha agrupación. Al inicio se llamaba la Bohemia Trujillana, pero este nombre no era de agrado de Antenor Orrego, porque sentía que no iba acorde con los intereses de la agrupación. Concerniente al nombre, existía cierta delimitación en base a Trujillo. Frente a eso, en el año de 1923 empezó a ser conocido con el nombre El Grupo Norte. Asimismo, fundaron el periódico El Norte, el cual era una gran corriente intelectual y literaria que se constituyó en todo el norte del Perú y posteriormente en el país entero. En el año de 1932, una revolución popular en Trujillo fue sofocada por el gobierno de Luis Sánchez Cerro en un ataque militar por aire, por mar y por tierra, dando posteriormente una represión feroz sobre la ciudad del rebelde. Se calcula que hubo más de 5.000 fusilados a consecuencia de los cierres de diversas universidades y una censura periodística en el cual estaba incluido el periódico El Norte, que era de propiedad de la agrupación El Grupo Norte. Es así como se da fin a la dicha agrupación, porque muchos de sus integrantes eran perseguidos por el gobierno. Entre ellos está Víctor Haya de la Torre, Alcides Espelucín y Antenor Orrego. Antenor Orrego nació el 22 de mayo del 1892 en Chota, en el departamento de Cajamarca. Él fue un escritor, también fue político. A los 10 años se trasladó a Trujillo con su familia. Antenor Orrego estudió en el seminario San Carlos y San Marcelo y también en la Universidad Nacional de Trujillo. Llevó cursos de Facultad de Letras, Ciencias Políticas y Ciencias Administrativas. En el año 1914 formó parte del Grupo Norte o Grupo Centenario, donde conoció a jóvenes intelectuales y brillantes, los más brillantes de su época. Fue ahí donde creció un lazo de amistad con el poeta César Vallejo. Víctor Raúl Haya de la Torre nace en Trujillo en el año 1895 y falleció en Lima en el año 1979. Es un político peruano, viene de una familia acomodada. Se dice que Víctor Raúl Haya de la Torre se educó en las universidades de Lima y Londres. Ya como estudiante, él inicia sus actividades políticas, centradas en la idea de extender la educación a las clases trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Augusto Beleguía lo llevó a la cárcel, de donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México durante el año 1923 hasta el año 1930. Fue ahí que en el año 1924 fundó el APRA, Partido Popular Revolucionarista, un partido populista de ideología nacionalista, antiimperialista y anticapitalista. Luego regresó al Perú tras el derrocamiento de Augusto Beleguía, participando en las elecciones del año 1931,
pero la victoria le fue arrebatada por Luis Sánchez Cerro, quien lanzó una persecución del APRA, encarcelando a su líder. En el año 1933, Sánchez Cerro sería asesinado por un exaltado aprista. Macedonio de la Torre Collar nació el 27 de enero de 1893 en el distrito de Osquil, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, en el seno de una antigua y tradicional familia. Pasó su infancia, adolescencia y primera juventud en una casona del Jirón Gamarra, en Trujillo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de la ciudad de Trujillo, donde compartió con Antenor Orrego y su primo Víctor Raúl Haya de la Torre hasta 1911. Luego estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero los dejó. Regresó a Trujillo y se incorporó al Grupo Norte, donde conoció al poeta César Vallejo, con el cual tuvieron un gran vínculo amistoso. En Trujillo es donde va a desarrollar sus dotes artísticos como pintor y escultor. En 1917 realizó su primera exposición pictórica individual. En 1921 contrae matrimonio con Adriana Romero, una pianista trujillana. Años después, en 1968, en el Museo de Arte de Lima, en donde se reunieron 136 obras, entre óleos, dibujos y esculturas, que permitieron tener una visión en conjunto de su labor artística. Murió en Lima el 13 de mayo de 1981 a la edad de 88 años. Julio Garrido, aún siendo alumno, obtuvo el primer premio en los certámenes literarios por su canto al 12 de octubre en 1929. Al culminar sus estudios secundarios, se trasladó a Lima en 1932 e ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, pero por su actividad militicia en el aprismo fue apresado y desterrado a Chile, donde permaneció entre 1934 y 1939. Ganó el concurso literario a nivel nacional organizado por la Universidad de la Concepción y fue coronado como poeta de la juventud en 1937. Publicó también la novela La Guacha, prologado por José Barrenechea. Fue reducido a prisión nuevamente por sus actividades políticas, al convocarse a las elecciones en 1945. El partido aprista integró el Frente Democrático Nacional, que llevó a la presidencia a José Luis Bustamante Rivera. En su último año se retiró a su hogar en Trujillo, en donde aún así fue corrigiendo sus obras literarias inéditas. Asimismo, le sorprendió la muerte el 19 de septiembre en 1997, a la edad de 88 años. La vida del político, educador y escritor Alcides Alejandro Espelucín Vega. Fue un peruano al cual se le considera por su desempeño poético un gran representante de la modernidad tardía. Comenzó un 16 de agosto de 1895 en el distrito de Ascope. Tras asistir en la capital del departamento de La Libertad al Colegio San Juan, este hombre, que llegó a tener experiencia como senador, diputado, asistió a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Este fue amigo y colega de César Vallejo, compañero suyo en el Grupo Norte, en el cual ese tiempo era más conocido como la Bohemia de Trujillo. Según se advierte al repasar su trayectoria, dio a conocer versos de su autoría, colaborando con medios como El Federal y La Reforma. Hacia 1918 tuvo oportunidad de visitar Cuba y Estados Unidos, realizando actividades laborales como en La Habana y Nueva York.
De regreso en su patria, fundó y dirigió en Trujillo el periódico El Norte, el libro de la nave dorada, ese libro que lanzó en 1926, temporadas antes de obtener un puesto en la secretaría. Eulogio Garrido Espinosa, nacido en Huancabamba el 11 de marzo de 1888, en Trujillo. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano, además de estudioso del folclore, del pasado cultural del norte del Perú. Fue hijo de Daniel Garrido y de Gerarda Espinosa. Su madre fallece cuando él tenía solamente 4 meses de edad. Concluyó su educación primaria en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo entre el año 1902 y 1905. Su educación superior la realizó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. También completó los respectivos ciclos, pero optó por el periodismo. Fue redactor del diario La Industria. Además fue miembro partícipe de la Bohemia de Trujillo, llamado así Grupo Norte. Fue gran amigo de César Vallejo, además redactor de la revista literaria El Iris en 1913. Falleció el 22 de julio de 1967. Eduardo González Viaña nació en Chepén, La Libertad. Su infancia y adolescencia discurrió en el vecino puerto Pacasmayo, lo cual dio origen al fondo marino de su primer libro de cuentos, Los peces muertos, así como la extrañable nostalgia por el norte peruano que es sostenible en todas sus obras. Pero lo que más se repite en sus libros son las memorias en la ciudad de Trujillo y su universidad. Fue abogado y realizó sus estudios destacados en la literatura en la Universidad de Trujillo. Se especializó en lingüística y literatura en España y de etnología en la École des Hautes Estudios en Ciencias Sociales de París. El periodismo, una actividad que ha cultivado todo el tiempo, lo llevó a diversos escenarios de guerras en el África, ya que a ser testigo presencial en Irán de la caída de Shah y el inicio de la revolución fundamentalista. En los años 80, su literatura se orientó resueltamente hacia el tema antropológico. Habla San Pedro, llevan las brujas. La conversación con un chamán del norte peruano se consistió en un bestseller español, y Sarita Coloni, que viene velando la biografía, señalando de un santa creado por el pueblo, que sería su homenaje a la sanidad de los pobres, y un libro que ha sido considerado como una de las grandes novelas peruanas del siglo XX. Desde la década de los 90, González Viaña reside en los Estados Unidos, trabajando como catedrático en las universidades de Berkeley y de Oregon. Sus textos se orientan a descubrir y celebrar la inmigración de los hispanoamericanos, lo más grande y trascendente desde los tiempos en que los judíos caminaban hacia la tierra prometida. Su prosa ha sido calificada como una de las más elegantes del siglo. Según el crítico Ricardo González Vigil, fluye rítmica y encantatoria, cuales versos olvidados de las comprensiones métricas. Por su parte, Bryce Echenique dice que es una prosa tan perfecta que da ganas de cantarla mientras lees. En abril de 2006 se hizo acreedor el premio Mario and Alma Postergaard Faculty Honors, reconocimiento de universidades estadounidenses, por sus estudios sobre César Vallejo, y en junio del mismo año a premio noruego Kon-Tiki, otorgado por Utrop, periódico multicultural de Noruega, y la SOG, latinoamericanista de las universidades de Oslo, para premiar la literatura, que establece un puente entre el pueblo del norte y el del sur del planeta. Elena Bazán es un novelista peruano que, junto con el boliviano Alcides Arguedas y el ecuatoriano Jorge Licázar, son considerados los máximos representantes de la novela indigenista, que junto con la narrativa realista convivieron durante las primeras décadas del siglo XX. Alegría estudió en un centro educativo de su lugar natal y tuvo como maestro César Vallejo, considerado el máximo literario de la cultura peruana. Hizo sus primeras incursiones en la política, siendo militante del partido aprista. Justamente durante su militancia estuvo en 2 ocasiones en la prisión, en 1931 y en 1933, para luego sufrir un exilio hacia Chile en 1934. Es justo durante este tiempo en el cual él escribe novelas que lo consagran como novelista indigenista.
siendo su primer libro La Serpiente de Oro, donde cuenta y relata acerca de los nativos que vivían a la orilla del río Marañón. Posteriormente, en 1939, sale a la luz su segunda novela, Los perros hambrientos, en la cual él incursiona justamente en la literatura más profunda y narra el alto indigenismo de las culturas andinas y es una comparativa acerca de la lucha del hombre contra la naturaleza hostil. Este es un pequeño relato de lo que fue Isidro Alegría, miembro de la antes conocida Bohemia Trujillana. El Grupo Norte realizó en el Perú el más importante movimiento intelectual. Sus miembros se educaron a sí mismos, fueron educandos y educadores, fueron contestatarios inconformes pero innovadores, que aspiraron a una transformación social del país entero. Tuvieron una vinculación muy estrecha con el periodismo, la literatura, la filosofía, la política, las artes plásticas y la música. Todos esos aspectos constituyeron sus campos de acciones, los cuales se innovaron, se potenciaron, y sus obras son duraderas, valiosas, trascendentales, porque siempre han estado relacionados a esta tierra, a nuestras raíces. Esto fue un documental del Grupo Norte. Muchas gracias.